bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana contamos con Benjamín Santamaría, quien es economista, profesor de economía, tiene un máster de educación con especialidad en economía y también es redactor en OC Diario. Y también, por el tema que me interesa entrevistarle, es divulgador de las ideas de la libertad. Bueno, es divulgador de ideas en general y entre ellas, pues, ideas de la libertad, que es lo que me interesa saber de él, su opinión, ver cómo las defiende y por qué. Y una de las cosas particulares de Benjamín es pues, que apoya la anarquía, esto tan raro, tan desordenado, tan aparentemente caótico. Entonces, mi primera pregunta, Benja, es ¿por qué es anarquista? ¿Tiras bombas por ahí o qué es lo que sucede aquí? No, o sea, bueno, yo me considero anarquista, depende del anarquismo que consideremos, pero como sabemos, es un término que está muy denostado muchas veces, ¿eh? Porque bueno, se utiliza para referirse a, bueno, a la anomía, ¿no? O a sistemas anarquistas de izquierdas. Ujú. Entonces, muchas veces no se entiende exactamente lo que es el anarquismo. Yo lo entiendo simplemente como un sistema en el que no hay Estado, no hay Estado, pero que sí puede haber determinada autoridad o determinada, desde luego, organización social y normas incluso, ¿no? Es decir, el problema no sería tanto, en este caso, las normas, sino el origen de esas normas, y de dónde han salido, dónde han aparecido, cómo han surgido en la sociedad, ¿no? Y viéndolo así, yo creo que ha habido muchos ejemplos en la historia. Cuando se habla que el anarquismo nunca ha existido, o en el sentido de que siempre hemos tenido Estado, me parece que es una afirmación ideológica. Es decir, es tratar de coger lo que es el Estado a día de hoy y ponerlo en otras configuraciones sociales que no tienen nada que ver, ¿no? Eso es una especie de anacronismo. Entonces, en ese sentido, el anarquismo, que yo defiendo por lo menos, es, digamos, esperanzador en el sentido de que abre la puerta a una realidad. O sea, más que ser una especie de lucha ideológica, es una incluso lucha académica por defender que el Estado no es, digamos, algo subsistente, en el sentido de que puede dejar de existir, es una cosa contingente, porque ya no ha existido en otros puntos de la historia. Entonces, digamos que más que una posición ideológica, que puede llegar a ser, es una posición historiográfica, Ujú. en el sentido de que vemos se reclama que el Estado no tiene por qué existir. Yo creo que ese es el punto, ¿no? Y porque la mayor defensa del estatista es que el Estado es imposible que no exista. Estamos en esas, ¿no? Ese es el debate que existe con un estatista. Entonces, lo que hay que responder, el debate que hay ahora mismo, no es tanto las bondades que también que puede tener un sistema no estatal, sino estamos, desgraciadamente, en un paso más atrás, que es simplemente decir, ojo, el Estado puede no existir sin ningún problema, ¿no? Una sociedad puede funcionar sin Estado. Y yo creo que ese es el debate que tenemos ahora mismo y es el que tenemos que labrar, vamos. Pero una sociedad puede funcionar sin Estado, vale, te lo compro. Pero es deseable que sea así. Claro, es que ese sería el segundo punto. Evidentemente, yo creo que no estamos en esas ahora mismo, pero habría que abrir ese debate una vez se ganara el anterior, ¿no? Una vez que se abre ese debate, tendremos que tratar de convencer a la gente de que el Estado es una cosa completamente ajena a ella misma, en el sentido de que es una especie de entidad que usurpa las funciones de la sociedad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, la sociedad, cada una de las diferentes instituciones sociales, pues estoy pensando en la familia, incluso la propia comunidad de vecinos, el vecindario, pues tiene una serie de funciones naturales, es decir, una serie de funciones de organización social que aparecen de forma espontánea y con las cuales la gente se organiza. El Estado, digamos, que es un ente externo a esta sociedad, a estas instituciones sociales, incluso a los propios individuos, y viene a usurpar todas esas funciones que anteriormente tenían esas instituciones sociales de las cuales los individuos eran plenamente miembros, ¿no? Entonces, en ese sentido, más que ver si es deseable o no, también hay que ver si es legítimo que un ente separado empiece a absorber las funciones
que tiene uno. Pero esto se puede ver muy fácil, es decir, que quizás es un ejemplo exagerado, un ejemplo extremo para que se vea, ¿no? Es decir, es como si alguien entra en casa de uno y le dice cómo tiene que poner, cómo tiene que ordenar y distribuir su habitación o su salón, cómo, dónde tiene que poner determinados cuadros, cómo tiene que ordenar sus libros, dónde tiene que poner la televisión. Cualquiera en este tipo de ejemplo vería que eso es una cosa que no se puede hacer, que es una cosa completamente ilegítima. Sin embargo, ilegítima. Sin embargo, hemos estado viendo que durante el siglo XIX, XX, sobre todo el siglo XIX, XX, hay una entidad que cada vez se otorga más capacidad de hacer este tipo de cosas en nuestro día a día. Entonces, realmente yo creo que el debate no es tanto si es positivo, necesario o bueno que haya una anarquía, sino que de verdad que me vuelvo a centrar en el Estado. ¿Es realmente tan bueno el Estado? ¿Es realmente positivo que estemos confiando en una entidad que ha demostrado no tener fin a su saciedad, es decir, que no pone fin a esa saciedad que tiene? Lo hemos visto a lo largo de del siglo XIX y XX y lo estamos viendo en este. El Estado cada vez crece más. Entonces, realmente el problema es que hasta dónde va a crecer, ¿no? ¿Cómo vamos a pararlo? Y en ese sentido, pues si la anarquía es lo mejor del mundo o no es lo mejor del mundo, insisto que es un debate que yo considero que es aparte, porque lo que hay que ver es si realmente lo que estamos teniendo no puede llevarnos a algo que ya es malo, algo mucho peor, ¿no? Que es la tendencia a la expansión que tiene el Estado. La solución, evidentemente, a esto, ahí la única solución que yo encuentro pues es la anarquía, ¿no? El sentido de anarquía como la propia ausencia, eliminar la propia entidad del Estado. Ujú. ¿Por qué? Pues porque no considero que al Estado se le pueda poner absolutamente ningún freno. Los liberales clásicos, los típicos liberales, están empeñados en tratar de encontrar alguna fórmula que descubra de qué forma se puede parar la expansión del Estado. No lo han conseguido, por mucho que han teorizado durante todos estos siglos, y lo que han hecho es también, incluso liberales, digo, ceder en el propio estatismo, ¿no? Lo vemos con los monetaristas, por ejemplo, ¿no? Los monetaristas que se llaman a sí mismos liberales, pero aceptan algo tan estatista como son los bancos centrales, ¿no? Entonces, al final, yo creo que es realmente el anarquismo, no es que sea un ideal como un fin, sino que es más bien una solución a un problema que tenemos ahora, ¿no? Ujú. Es decir, ahora mismo hay un problema, ¿qué solución le buscamos? Y la solución que tenemos es el anarquismo. Ojo, el anarquismo yo creo que podría llegar a tener muchas formas. Por eso digo que tampoco creo que sea cosa de decir, oye, vamos a teorizar sobre el sistema perfecto y en ese sistema perfecto encontramos el anarquismo, ¿no? Porque el anarquismo puede tener muchas formas. Es decir, una sociedad sin Estado puede tener muchísimas formas. Ujú. Y eso es un debate que los anarquistas tienen que tener. Que dentro de ese sistema sin Estado, qué forma de configuración social o de comunidad política es mejor, ¿no? Pero claro, esa necesidad del anarquismo surge por el problema que hay, que sí es un problema único, que es la expansión del Estado completamente imparable. Ujú. Un par de cosas. Ese ejemplo tan radical que decías, tan extremo para Sí, demostrar el papel del Estado de decirte cómo tienes que ordenar tu casa, no me parece tan radical porque el Estado ya te dice muchas cosas dentro de tu casa cómo tienen que ser. Cosas sí. como el reciclaje, ¿no? Te dice, no, pues tienes que reciclar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Que te diga cómo tienes que poner los muebles. Sí, igual ahora nos parece una locura, pero si lo hiciera, a los pocos años la gente que lo criticásemos nos diría, no, pero es que si el Estado no te dice cómo tienes que poner los muebles, ¿cómo vas a saber cómo Eso. hacerlo? Es un poco una cosa, no sé si estás de acuerdo conmigo, que pasa de que cuando el Estado empieza a regular, parece que a la gente se le olvida que las cosas antes se hacían diferente, ¿no? Entonces, ahí sí que me parece muy interesante lo que decías del trabajo historiográfico de decir, ah, pero es que mira, antes las cosas no se hacían, no estaban reguladas y funcionaban, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Y además, eso, quizás con lo del salón aún no, pero ahora mismo vemos, sobre todo la gente que tiene propiedades en el campo, por ejemplo, que el Ujú. Estado le dice dónde construir y cómo construir, y qué puede construir y qué no, y eso ya Puede pasa. talar y que no, si tienes un árbol, igual te dicen, no, Sí. este árbol no lo puedes talar, oye, ¿cómo que no? Si está aquí en mi casa molestándome. Pues. Sí, sí, efectivamente. Sí, los que tienen montes, pues tienen, eso pasa en Galicia, no sé cómo será el resto de España, pero que les tienen que dejar no sé cuántos metros de la carretera y no sé qué. Sí, esas cosas pasan, sí. Sí, o sea, que no es tan extremo. Y luego, entonces, para entender mejor tu postura, tú vamos, lo que defiendes es eso, no defiendes la anomia, la ausencia de normas, sino una suerte de orden natural donde la gente pues se iría dividiendo, ¿no? A mí me gusta explicarlo, a ver si te gusta
la forma que le digo a los presos es que yo estoy a favor de un orden anárquico en el que la gente pues se divida y se organice a su manera y luego ya surgirían distintos tipos de sociedades o comunidades, ¿no? Una que a mí personalmente me gusta más es la que llamo, bueno, le llama así Jope, yo he cogido el nombre, unas sociedades de derecho privado, las que todos fuera privado, pero no necesariamente tendría que ser siempre así en todos lados, ¿no? Sí. Dime, Sí, dime. digo que efectivamente, que quiero decir que al final cuando vemos las sociedades antiguas vemos que incluso pues ha habido muchas diferencias, ¿no? De un sitio a otro, de cómo se han organizado, incluso de unos pueblos a otros, también había diferencias en cuanto a las normas que hay. En los pueblos costeros, evidentemente, por sus circunstancias, habrá que regular la forma en la que se puede pescar o no. Hay muchos sitios que existe, yo qué sé, que existen unas zonas de pesca en las que por costumbre pues se tiene que pescar de determinada manera. Bueno, quiero decir que al final cuando la cosa surge de forma espontánea se adapta al contexto concreto al que se está adaptando, ¿no? El problema del estado actual es esa legislación omnipotente que no se adapta a absolutamente ninguna circunstancia, ¿no? Pasa, por ejemplo, con el SMI. O sea, todos estamos, yo creo, en contra de que exista el SMI, pero aún diciendo, bueno, tiene que existir el SMI, es bochornoso que exista para todas las profesiones, para todo el territorio español, sin tener en cuenta las diferencias de capacidad adquisitiva que hay en el territorio español, sin tener en cuenta las diferencias que hay entre unas profesiones y otras. La La, edad. la, Me la parece edad. que yo la edad, o sea, yo tengo 16 años, quiero ponerme a trabajar de lo que sea, a lo mejor vivo con mis padres, no necesito el dinero, déjame ganar algo, aunque sea. Pues no, muchas Claro. veces me mandan al paro directamente. Claro, entonces, al final, como vemos, la norma estatal es una norma que no se adapta absolutamente nada porque no conoce, simplemente no conoce las circunstancias concretas de la sociedad, o sea, no, está situado en un paraje apartado de toda la sociedad, porque, como digo, es una entidad externa a la sociedad misma, a los individuos, una entidad que está separada y esa entidad, pues, al estar separada y no tener la información suficiente, pues digamos que legisla de aquella manera para todos de una forma pues completamente arbitraria y que normalmente no tiene en cuenta las condiciones sociales, ¿no? Lo que tiene de bueno este anarquismo que estamos proponiendo es que sí que se adapta a las diferentes circunstancias de los individuos, de tal forma que pueden existir muchos sistemas. Por eso dije al principio que pueden existir muchos anarquismos, no es uno solo, ¿no? Es decir, puede existir muchos sistemas en los que no exista un Estado, y incluso dentro de un mismo, digamos, territorio, entendiendo como nacional, nacional no en el sentido moderno, sino nacional en el sentido de gente que habla el mismo idioma, tiene la misma cultura, mismo tal, pues incluso teniendo la misma cultura, mismo idioma y mismas costumbres, al tener diferentes circunstancias del contexto, pues pueden surgir diferentes sistemas. Y no pasa nada, yo no creo que, o sea, hay, sobre todo aquí en España, y se ve mucho en la derecha además, una especie de obsesión por la unidad política como si eso fuera un valor bueno, ¿no? Es decir, la persistencia, porque es necesario que exista una unidad política, lo vemos con Cataluña, el País Vasco y todo este tema, como si la unidad política fuera un fin en sí mismo. Yo creo que esto viene, perdón si me estoy enrollando, pero No, yo creo que esto viene o sea, podemos decir que viene de José Antonio, ¿no? Lo pensamos, pero José Antonio saca esto de Ortega y Gasset, que es esta idea de España como un proyecto empresarial. Es decir, al final, la definición que hace José Antonio de España, que es muy parecida a la que hace Ortega y Gasset, es esa unidad de destino universal. Es decir, al final la idea, que insisto, que no es de José Antonio, que nace en Ortega y Gasset, es que la nación vendría a estar definida como una especie de proyecto que no tiene fin. Es decir, todos estamos unidos en un mismo proyecto, ¿no? Entonces, como el proyecto es tan importante, ese proyecto universal, con destino universal, es tan importante, es necesario que estemos unidos para que ese proyecto salga adelante. Entonces, esta idea, que es una idea a mi parecer, es un poco de literatura, ¿no? Es decir, poética, de lo que es una nación, pues al final hace que haya mucha gente que esté inmersa en el pensamiento de que para que las cosas salgan bien, es decir, para que ese proyecto salga bien, es necesario la unidad política. Cuando la historia nos enseña que puede haber todo lo contrario, es decir, incluso que puede haber unidad, ¿no? La historia lo que nos enseña es que la mejor unidad viene cuando hay separación política, de hecho, porque eso lo hemos visto en España.
Bueno, en España y en la Edad Media en general, ¿no? Por ejemplo, la unidad de idiomas. ¿Cuándo ha habido, quitando los tiempos modernos con el inglés por el hegemón de Estados Unidos, ¿cuándo ha habido unidad de idiomas en Europa? Con el latín. ¿Y el latín de qué país era? De ningún país, era simplemente la subdivisión de todas que había en la Edad Media, pues digamos que daba la necesidad de que hubiera un idioma común. Lo mismo pasa con las monedas, lo mismo pasa con, yo qué sé, Leyes por ejemplo, mercantiles, porque bueno, al final había sí, comercio internacional, ¿no? Entonces algunas leyes sí que se respetaban mucho las costumbres, pero algunas leyes sí que se ajustaban al comercio mercantil, lo que es la... sí. Y pasaba también con la guerra, ¿eh? Ujú. Porque pensemos, lo que estoy pensando en la Liga Hanseática, de cómo muchas pequeñas comunidades alemanas se unieron, además comunidades de comerciantes, se unieron para defenderse en una especie de unión militar. Pasó en España con esa división que hubo en las Navas de Tolosa, ¿no? Se unieron todos en las Navas de Tolosa para acabar con ese invasor, llamémoslo de alguna manera, porque también hay mucho mito en esta historia, pero con ese problema que había, ¿no? Entonces, al final, esa fragmentación política siempre ha tendido a llevar a la unidad. Es Ujú. decir, realmente tenemos que plantearnos si la unidad política es tan importante y si no puede haber unidad de todo sin necesidad de unidad política. Y yo creo que sí que la puede haber, ¿no? O sea, al final, esa fragmentación política es lo que yo creo que ha llevado a Europa a donde está ahora, ¿no? Y además se ve muy bien ahora mismo, es decir, en términos relativos, siempre a mí me ponen muchas excusas en esto, ¿no? Es que en términos relativos los países más ricos son los más pequeños. En Europa sobre todo, es decir, el país más rico del mundo es Liechtenstein, Mónaco es el segundo, compara Italia con Mónaco, compara España con Andorra, digo Italia con San Marino, perdón, y España con Andorra, o sea, al final, esas organizaciones pequeñas pues pueden llegar a tener una serie de ventajas porque pueden legislar desde la cercanía, de alguna manera, ¿no? Es decir, legislar, entiéndase, porque no hace falta que haya un señor ahí escribiendo una ley, pero digo que las normas pueden surgir de la cercanía. Y bueno, yo entiendo que aquí siempre hay muchas excusas, ¿no? Paraísos fiscales, no sé qué, tal y cual, pero como si eso fuera algo malo, ¿no? Pero realmente han demostrado esos pequeños países de Europa que son capaces de tener una economía mucho más fuerte que las grandes potencias. Lo que pasa es que no lo vemos porque son países pequeños y claro, esa potencia que tienen no se ve a gran escala, pero pequeña escala en términos relativos se ve, ¿no? El país más rico del mundo, reitero, es Liechtenstein y el segundo es Mónaco, con un PIB que no me acuerdo ahora, pero es una burrada, un PIB per cápita, yo creo que supera los 100.000 euros tranquilamente, es muchísimo. Bueno, por ahí también tienen que estar Qatar, país pequeño, Kuwait, también país muy pequeño, Singapur, Sí, que... bueno, pero ahí podemos decir que es por el petróleo y tal y cual, Y ¿no? Pero bueno, bueno, muchos países con petróleo han regulado mal y han legislado mal y son muy pobres, que al sí, final sí, el recurso natural no te garantiza la riqueza, sino el recurso sí, natural sí. acompañado de buenas instituciones, que yo ahí sí que creo que vienen acompañadas por lo que decías, por una regulación cercana de gente que se preocupa, ¿no? Si eso ahora lo hablamos, pero de el monarca, la familia real de cada uno de estos países preocupada porque su país crezca y prospere. Efectivamente, sí, sí, sí. Una... Además que estos pequeños países tienen una estructura estatal, entre comillas, muy poco estatal, ¿eh? Es decir, el Liechtenstein tiene una estructura estatal muy poco estatal, porque, claro, cualquier municipio se puede ir en cualquier momento, el rey puede vetar leyes, pero la gente puede hacer un referéndum para echar al rey. Entonces, digamos que ahí quien construye la norma, pues está un poco difuminada, ¿no? Es un poco repartida entre todos, ¿no? Tiene una serie de contrapesos y que hacen que la cosa sea un poco tal. O sea, ¿dónde se ha visto, que lo digo en caso de Liechtenstein, dónde se ha visto que el rey, en este caso, bueno, el gobernante, ponga dinero a las arcas públicas, ¿no? O sea, ¿dónde se ha visto eso, no? Él tiene sus empresas, es una persona rica y él, en vez de ganar dinero con el Estado, pues pone dinero, ¿no? Es decir, al final, en ese sentido, pues yo creo que son estructuras o protoestatales o digamos, casi al límite de lo que es un Estado, ¿no? Una de las cosas muy interesantes que comentabas es eso, la pérdida de las costumbres a veces porque el Estado pues tiende a homogeneizar, ¿no? No solo a la hora de regular, sino a la hora de poder siquiera cuantificar, ¿no? Esto es una cosa que tu maestro Bastos menciona muchas veces, la estadística que nace con el Estado, para eso, para Mm. poder cuantificar y esa homogeneización del territorio, de que al final el Estado tiene
que medir para ver cuántos impuestos te graba por aquí y por allá, para todo eso necesita homogenizar y con eso, yo que estarás de acuerdo conmigo, se pierde también mucha cultura y mucha esencia típica de los lugares, costumbres, cultura, de todo por ese intento de homogenización que al final hace más daño que otra cosa, porque al final pues estás perdiendo conocimiento tradicional, conocimiento de ese conocimiento descentralizado, que igual no sabes por qué estaba ahí, ¿no? Es un poco el caso bueno, sí, lo cambias, pero ¿cuáles van a ser las consecuencias de ese cambio? No lo tienes muy claro, e igual, bueno, pues te sale el tiro por la culata, que con regímenes más pequeños sí que puedes entenderlo o más fácilmente regularlo o tener la visión que siempre se ha tenido ahí, la forma que la gente siempre ha entendido y que le da más flexibilidad, no sé a la hora de corregir cambios, que igual un gran ente que intente visibilizarlo todo, no homogenizarlo todo, calcularlo todo y que luego, bueno, pues también tiene sus problemas de otra cosa que me gusta mucho que dice Bastos, de disputas, ¿no? Internas por las estadísticas, de, Sí, bueno, pues ¿de qué te sirve saber eso, en verdad? sí. Yo a mis alumnos siempre les digo, cuando les explico el PIB, el PIB, siempre les digo, vamos a ver, si ahora mismo el Estado se pone a construir bombas sin parar, bombas, armas nucleares y de todo, podremos decir que el PIB sube. Pero no podemos decir que estamos mejor. No podemos decir que España es mejor en términos éticos, ¿no? Es decir, bueno, sí, tenemos ahora de repente muchísimos cañones y bombas y de todo y tal, pero eso ha aumentado la producción y ha aumentado pues, sobre todo la producción. Hay que tener en cuenta que la producción, el PIB, hay una partida que es gasto público, ¿eh? O sea, que también hay que ver eso, ¿no? Pero quiero decir, al final son medidas que además y se utilizan muchas veces para justificar políticas, políticas públicas que no. Que hay que ver qué esconden, ¿no? ¿Qué tienen detrás, ¿no? Bueno, ha subido el PIB, ya, bueno, pero como ha pasado en España, ¿qué ha pasado en España últimamente, ¿no? Ahora mismo vemos que el PIB ha aumentado un montón. También primero porque, porque habíamos caído un montón, o sea, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Venimos de muy abajo. Pero, ¿por qué ha aumentado el PIB? Principalmente porque ha aumentado un montón el gasto público. ¿Qué pasa? Que las consecuencias del aumento del gasto público, que sobre todo es el endeudamiento, porque estamos endeudados hasta las cejas, pues seguramente no se estén viendo ahora, pero se van a ver en un futuro. De tal forma que ahora mismo un político a base de endeudamiento puede justificar que ha aumentado el PIB porque a través del gasto público, cuando realmente a largo plazo, pues no es bueno eso, ¿no? Es decir, al final estás endeudando al país y al final estás provocando un desbarajuste económico inmenso. Sin embargo, el político te sale, es una rueda de prensa, salida del Consejo de Ministros, ¿no? Bueno, hemos revisado los datos del PIB y hemos visto que realmente hemos crecido un 2 y pico %. Pasó hace 2 semanas. Sale Carlos Cuerpo diciendo eso, ¿no? Entonces, claro, ellos sacan pecho diciendo, no, qué bien estamos, ¿no? En cambio, la persona que está en su casa viendo eso dice, joder, pues yo no puedo ni alquilarme un piso ahora mismo. Es decir, llevo 10 años cobrando exactamente lo mismo con toda la inflación que ha habido. Con toda la inflación que ha habido, llevo 10 años cobrando lo mismo, no me han subido el sueldo. La cesta de la compra ahora mismo me cuesta un 30% más que hace 2 años. Todo ese tipo de cosas. Entonces, el PIB que son cosas que sirven para justificar medidas económicas y medidas económicas del Estado, pero que realmente no tienen por qué repercutir en el bienestar de cada uno. O sea, yo no digo de un individuo, que no, pero de cada uno de los individuos del país. Como digo, pues al final son herramientas para sacar pecho, para diseñar políticas públicas, que no es otra cosa que tratar de diseñar la vida privada de las personas, ¿no? La cosa es esa. Y tratar de justificarlo de alguna manera y tratar de decir que se está haciendo bien o se está haciendo mal en base a una serie de mediciones, pues que realmente pues hay que ver qué relevancia real tienen, ¿no? Y no olvidemos que el Estado no es productivo. Cualquier céntimo que se gasta de gasto público o ha salido de gasto privado presente o de gasto privado futuro. Claro, en deuda, sí. Claro, claro. Por Deuda. eso dices, ¿de dónde ha salido esto y por qué se lo va a gastar mejor el Estado que se lo gastaría la alternativa, que es Claro. yendo a gasto privado? O sea, porque claro, de nuevo, sí, sí, ahora parece que ha subido, pero ¿a costa de qué? Pues A igual a costa costa de deuda, sí, sí. sí, sí, a costa de ser más productivos en el futuro. Claro, o sea, sobre todo deuda, porque estamos muy endeudados. O sea, cada mes que pasa, bueno, cada mes, no, cada día tenemos un récord de deuda. Y claro, ahora dicen, no, ha bajado el ratio deuda-PIB. Y digo, ya, bueno, pero porque venimos de una pandemia donde el PIB estaba muy bajo, efecto denominador, el PIB ha subido, entonces el ratio deuda-PIB
pues ha disminuido. Pero la deuda continúa, ¿eh? Ojo, la deuda continúa. O sea, no nos pensemos que la cosa está tal. O sea, tenemos unos niveles de deuda récord absolutamente que nunca habíamos tenido. Y el problema es, ¿quién va a pagar eso? Pues evidentemente nosotros. Es decir, al final estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, no nosotros. Nosotros estamos viviendo como podemos. El Estado está viviendo por encima de sus posibilidades y en algún momento va a repercutir en alguien. Y seguro, seguro, lo seguro que va a ser en nosotros. O sea, eso lo tengo clarísimo. Que yo puedo entender que sí que hay gente que dice, no, deuda cero. Yo puedo entender que hay algo de deuda, incluso la puedes justificar, ¿no? O sea, si ahora, por ejemplo, en mi opinión, no debería haber Estado y no debería construir nada ni gastar nada, ¿no? Pero ahora, bueno, pues el Estado ha construido una carretera. Pues entiendo que en parte se financie con deuda, porque no solo la voy a disfrutar yo, también la voy a disfrutar gente después de mí. Vale. Y hay algunos límites que dices, vale, esto es justificable, pero también hay un momento en el que hay tanta deuda que es que te comes en una espiral negativo de pago de deuda que no ves cuándo se va a pagar y te vuelves improductivo. O sea, yo sí que creo que hay niveles productivos de deuda, que endeudarte un poco puede llegar a hacerte más productivo, pero yo sin duda, no he hecho los cálculos, ¿no? Pero me atrevería a decir que España ha pasado ese punto de óptimo de deuda, de haber alguno Tenemos, tiempo. tenemos ahora mismo, yo creo que 105 más o menos por ciento del PIB. Es decir, más de lo que se produce en un año, toda España, toda la economía, todas las empresas, todos los ciudadanos, más de en un año de todo lo que se produce, se debe. Ujú. Tendríamos que estar trabajando gratis, absolutamente todos, más de un año para Ah, pagar esa deuda. ¿Eh? no, es una locura. Una pregunta, venga. Lo que dices de no, volviendo al principio de la entrevista, decías de que hemos visto este crecimiento del Estado, que no lo podemos parar, que no hay ningún mecanismo que ni siquiera los liberales teorizando se les haya ocurrido o en práctica que haya funcionado. Mi pregunta es, ¿la democracia tampoco? ¿No crees que la democracia puede llegar a servir para detener el tamaño del Estado? Pues no, porque reitero, es decir, al final, vamos a ver, la democracia, además esto se ve muy bien en España, ¿eh? Es decir, ¿por qué gana el PSOE? Gana el PSOE. Hay gente que tiene varias teorías, ¿no? Pero una de ellas es evidente, ¿no? Que es que en España existe ahora mismo un 40% de personas que tienen más de 55 años. Es decir, que o bien están cobrando una pensión o bien van a cobrar una pensión dentro de poco. Sí, sí. Entonces, si hay un partido político que te está, diciendo que te va a subir la pensión con el IPC, cosa que no sucede con los sueldos ni con absolutamente nada, pues evidentemente tú dices, bueno, pues vale, estamos muy mal, estamos endeudados, la cosa puede ir a peor y tal, pero por lo menos en lo que a mí me queda de vida, pues por lo menos mantener más o menos el nivel de vida que tengo, porque la otra alternativa es yo estar peor, ¿no? Entonces, en ese sentido, te estoy poniendo un ejemplo, que es el ejemplo de España. En ese sentido, es normal que haya, como digo, reitero, un 40% de personas en este país que tengan esas perspectivas que no es que sean a corto plazo, es que son su largo plazo personal, ¿no? Son su largo plazo personal. Es lo que ellos van a ser dentro de 10 y 20 años. Y si hay un partido político que les está prometiendo eso y que además lo está haciendo, a costa de lo que sea, pues evidentemente pues van a asegurarse eso. Y sobre todo van a asegurarse eso antes de meterse en una trifulca, en una batalla sobre qué sistema tiene que ser mejor, sobre si el Estado está muy grande, sobre no sé qué. O sea, ellos lo que les importa, ellos lo que les importa es comer y tener poder pagar su piso o poder tener unas condiciones de vida más o menos como las tienen ahora, ¿no? Entonces, es un ejemplo. Pues como este, el Estado genera muchos incentivos perversos, Ujú. ¿no? Ya no vamos a meter con Arrow ni nada así, pero bueno, genera muchos incentivos perversos y hace que a medio plazo compense más votar a tal o cual partido en muchas ocasiones que ponerse a cuestionar el sistema. ¿No? Entonces, realmente es lo contrario. Insisto, la población en general muchas veces, pues por estas circunstancias que he dicho, por otras muchas, tiene una visión pues muy a cortoplacista, que por cierto también el Estado fomenta, es una cosa que se retroalimenta, y en esa visión cortoplacista, pues el endeudamiento estatal, como hemos dicho antes, pues está muy bien, ¿no? Es decir, yo me endeudo para ahora mismo generar ayudas PERTE o lo que sea, y entonces mi pyme tiene de repente una ayuda de no sé qué, entonces voy a votarlo, ¿no? O tal. Entonces, digamos que hay una serie de incentivos
Y como las consecuencias de ese despilfarro, de esas políticas, son a tan largo plazo, muchas veces la gente no se da cuenta. ¿Cuándo hay cambios? ¿Cuándo hay cambios reales? Pues cuando hay crisis gordas, ¿no? Pero es que esos cambios reales, o sea, cuando pues, ha pasado en la historia varias veces, ¿no? Que ha habido un cambio radical de régimen en muchos países, ¿no? Pues esos cambios de régimen normalmente pues no suelen ser buenos, suelen ser a peor, ¿no? Porque la gente desesperada se encuentra pues a un populista, una populista son todos, pero uno que en ese momento está de moda y tal y cual, y que le ofrece soluciones muy sencillas, las cuales no tienen que pararse a pensar mucho y las compran. Normal, porque, insisto, o sea, el jardinero, a menos que sea un jardinero muy especial, no tiene tiempo en su vida para pararse a pensar qué sistema es mejor, peor, tal, si el endeudamiento a largo plazo, no sé qué. Se para a pensar en los eslóganes que le dicen y en las soluciones que le ponen. Y el ser humano además tiene sesgos eh, que, que, El sesgo que del es una especie de navaja, una especie de navaja de Ockham, un sesgo de una especie de navaja de Ockham, ¿no? Que es lo más sencillo en lo que es, ¿no? Entonces, si de repente te viene uno y te dice, no, esto se arregla, yo qué sé, quitando a las comunidades autónomas, por poner un ejemplo, ¿no? Eso hacen algunos. Es que se quitan las comunidades autónomas y quitas la pensión vitalicia de los políticos y ya hay dinero para todos, ¿no? Que eso se plantean muchos partidos de la derecha sobre todo. Pues la persona que está más o menos preocupada, pues, sobre todo por su situación personal, dice, bueno, esto es la solución, no es lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque tampoco tiene tiempo a desarrollar cuál es el problema de fondo y tal y cual. Entonces, al final, la democracia no incentiva el freno del Estado, sino más bien lo contrario, ¿no? Es decir, y en la historia lo hemos visto, o sea, los sistemas democráticos han sido y son ahora mismo los sistemas en los que el Estado se mete en más cosas, ¿eh? Los Estados se meten más cosas. Yo no es por ejemplificarlo en nada, pero bueno, es decir, no es por alabar el sistema franquista, ¿no? Pero con Franco, desde luego, en relación presencia del Estado sobre el PIB, era bastante menor, ¿eh? No tengo datos ahora, pero era bastante menor, es decir, no existía el IVA, no existía tal, es decir, pero no es porque fuera franco, es simplemente porque era un periodo en el que el Estado aún no había madurado lo suficiente, ¿no? Entonces llega la democracia y continúa creciendo y expandiéndose, ¿no? Y la democracia no lo ha detenido, no lo ha detenido, al contrario, al contrario. Con la democracia, uno de los problemas que yo también diría que hay es que permites a más gente llegar a poder saquear ese botín. Entonces, ¿cuál es tu incentivo? Aumentar el botín para cuando tú llegues, pues, tener más de lo que saquear. Eh, una de las cosas que has dicho, bueno, que mencionabas antes, y también esto, al comparar los países, un poco que lo que entiendo es que estás en contra de del historicismo weak, ¿no? De no solo lo más reciente tiene que ser lo mejor. Y antes también criticabas el paso, el tamaño del Estado a partir del siglo XVIII-XIX. Y mi pregunta es, ¿qué había antes? ¿Qué sistemas habían antes? ¿Te gustaban o crees que funcionaban mejor que los de ahora? Y si hay algo que podamos aprender de estos. Sí. Bueno, antes, el sistema medieval, sobre todo. Claro, habría que discutir. Bueno, podemos discutir un poco si el sistema medieval era como era por falta de tecnología de los gobernantes para controlarlo y tal y cual. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. O sea, porque realmente yo creo que de Roma al sistema medieval hay un descenso de presencia del gobernante en la vida, ¿no? Yo también creo que no, Porque porque Roma era muy de controlarlo todo y tal. yo también creo que no, porque no me acaba esa tesis que la he escuchado, la de no, con más tecnología el Estado te puede controlar más. Ya, pero con más tecnología también te puedes escapar más. Ojo, que también es un arma de doble filo para el... Eso es, sí. Entonces, no me termina de convencer a mí tampoco. Pero cuenta. Claro, claro. Entonces, claro, o sea, yo sí que creo que realmente que había un sistema que plenamente era sistema mucho más libre, ¿no? Que era el sistema feudal, ¿no? El sistema feudal. ¿Y por qué? Pues porque el sistema, yo considero que el sistema feudal no era un Estado, insisto, y considero que no se puede, y no era un Estado y no porque fuera una anarquía, tal como la plantean los libertarios o como la plantean los unos u otros, no. No un Estado porque el señor feudal tenía un ejército propio y el señor de feudal al lado tenía un ejército propio, un ejército muchas veces de mercenarios, ¿eh? O sea, no eran ejércitos públicos ni nada así. ¿Eh? Y entre ellos tenían reyertas y muchas veces se peleaban entre ellos, ¿no? Hay una conferencia muy buena que ha subido ahora el Círculo Molinaris de mi amigo Roque San Pedro, que habla un poco de esto, ¿no? Que habla un poco de esto.
que habla de cómo la propia existencia de violencia en estadios inferiores al del gobernante impide que exista o impedía que existiera un monopolio de la violencia tal y como lo conocemos. Incluso, y luego habla también de cómo se conformaba la ley, ¿no? O sea, la gran diferencia que hay, que existe una ley constitucionaria y que las autoridades y los gobernantes tengan que acogerse a ella y todo lo que tengan que decir tenga que venir de eso, que el positivismo que tenemos ahora, que es que ahora el gobernante hace y deshace a gusto, ¿no? Entonces, esa conferencia de Roque San Pedro está muy bien, porque habla de esto. Entonces, yo sí que considero que los sistemas anteriores al Estado moderno, al Estado, tenían, digamos, una serie de, ¿cómo decirlo?, descentralización, no sé cómo decirlo, o sea, Sí, sistemas multiplicidad. politécnicos. Sí, 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 sí. Policentismo legal, Sí, decía yo, ¿no? Un poco de... sí. No, pero es que además un centro se superponía al otro. Ujú. ¿Sabes? Es decir, porque al final podía existir una especie de circularidad, en el sentido de este señor feudal tiene un pacto de vasallaje con este señor feudal, es decir, le debe obediencia, y este señor feudal le debe obediencia a este señor feudal, que a su vez tiene un pacto de vasallaje con este, es decir, podría haber una circularidad en esas relaciones políticas de poder, ¿no? En el sentido de este le debe obediencia a este, pero este a este a este y este a aquel, y resulta que este es aquel, no sé qué. Entonces, al final era digamos, una multiplicidad absoluta de poderes, por decirlo de alguna manera, ¿no? O de gente con capacidad de utilizar la fuerza, ¿no? Y eso se traducía en que, bueno, que sí es verdad que había una serie de señores peleados muchas veces, no siempre, ¿eh? Tampoco era un sistema que estaban todo el día de gresca, pero peleados muchas veces por propiedades, por si este sitio es mío, si esta parte de la tierra es mía o tuya, pero que es el pueblo llano vivía completamente en normalidad, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo estúpido, ¿eh? Pero en Juego de Tronos, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos viendo Juego de Tronos, que es así como una idea muy medieval también, ¿eh? Ujú. Y vemos cómo entre los Lannister y los unos y otros se pelean y tal y cual. Pero, no, pero claro, nosotros vemos la serie que nos parece muy interesante porque pasa muchas cosas, pero pongámonos en la piel de un ciudadano medio de esos reinos, ¿no? Ese ciudadano medio de esos reinos veía con completa normalidad, independientemente de que mataran al Lannister al otro y al otro y al otro, ¿no? Pues algo así pasaba la Edad Media, ¿no? Es decir, nosotros, al hablar de historia, hablamos de la historia de los señores feudales, de las peleas que había, y de la misma manera, cuando vemos el Juego de Tronos, vemos lo divertido que es las peleas que hay, cómo se pelean unos con otros, pero el ciudadano medio pues, estaba ahí con sus cosas y ya está. Digamos que había mucha menos carga política en las cabezas de las personas. Y eso Ujú. yo creo que es una muestra en salud. Creo que Sí, muestra sí. salud, que la gente está preocupada de eso. Desde luego. Y una de las cosas que decías es eso, que sí, que pueden tener sus disputas, pero no eran tantas, porque al final, como mencionaba, su ejército se basaba en mercenarios y se la tenían que pagar ellos de su bolsillo. Pues al final Eso no, sí. no salía de dinero público. Entonces, para meterte en una pelea te lo tenías que pensar muy bien, porque te lo tenías que financiar tú. Y si intentabas pedir impuestos, intentabas lo que sea, o sea, el pueblo se te podía comer. Te podían decir, no te voy a pagar ahora porque te apetece este capricho de ponerte a pelearte con tu primo segundo, ¿sabes? ¿No? ¿Qué tontería es Sí, esta? no, y además, es que el concepto de propiedad pública, o sea, el concepto de propiedad pública como tal, es un término muy moderno, ¿eh? Ujú. Es decir, de hecho, cuando fueron las revoluciones liberales y todo esto, digamos, los reaccionarios, los tradicionalistas, que se llamaría ahora, reaccionarios, lo que sea, aquí en España los carlistas y tal, se oponían al concepto de propiedad pública, porque no entendían eso de propiedad pública. ¿Eh? A ver, esto es, o bien es comunal, o bien es de un señor, o bien es de la iglesia, o bien es de alguien, pero que es propiedad pública. O Ujú. sea, eso anteriormente lo entendían y lo comprendían. O sea, les parecía raro el concepto de propiedad pública. Ahora mismo tú sales a la calle y a la gente le parece raro que lo que es propiedad pública sea de alguien. Es decir, se han invertido las tornas en ese sentido. Claro, porque al final eso, lo que decíamos, que cuando el Estado absorbe algo, empieza a controlar algo, la gente ya se olvida de cómo era y da por hecho que tiene que ser así. Los sesgos que decías es el sesgo del status quo. La gente cuando vive con algo ya se acostumbra a eso y no puede pensar más allá del sistema que está. Que eso también era Claro. una de las cosas que decías, el sesgo de la navaja de Occam. Sí, estoy de acuerdo que a la gente le gustan las respuestas simples y esa también es una de las desventajas de la anarquía que los que proponemos un orden natural donde la gente ya se divida y viva como quiere, no tenemos respuestas para todo, podemos Eso. intuir cómo solucionarían algunas cosas, ¿no?
pero son intuiciones que al final las terminaría resolviendo el mercado. Y yo no sé los emprendedores qué ideas van a tener, cómo se va a resolver esto o lo otro. Es como si me preguntas cuánto va a valer un kilo de tomates de aquí a 5 años o cómo se va a producir el tabaco de aquí 20. No lo sé, me puedo imaginar cómo se puede hacer, sobre todo viendo cómo se ha hecho en el pasado, ¿no? Entonces puedo hacer este juego que a mí me encanta, pero yo reconozco que es una especie de juego de decir, pues yo creo que esto se haría así, yo creo que esto otro se haría así, o yo lo que propongo es esto, pero al final son respuestas que solo el mercado te va a dar. Yo no las tengo. Entonces a la gente eso como que le chirría, le da miedo esta inseguridad de no tener una respuesta clara y esa protección o seguridad o certeza, que en verdad luego no es tanta certeza porque el Estado te lo puede cambiar de un día para otro, pero esa certeza que parece que te da el Estado a la gente, pues parece que le gusta, ¿no? Sí, claro, claro, es que es eso, ¿no? Luego también hay que ver, por ejemplo, que los sistemas feudales, pues muchas veces, digamos, los derechos de propiedad no estaban muy bien definidos, Ujú. ¿no? Entonces, esto lo explica Roque también. Digamos que los derechos de propiedad no estaban definidos y cuando había ese tipo de problemas, pues recurrían a un árbitro, ¿no? Un árbitro y que una especie de árbitro que se designaban las partes, normalmente por un juez o una cosa así, que trataba de poner calma entre esa disputa y asignar correctamente los derechos de propiedad en una circunstancia en concreto. Y normalmente esa circunstancia en concreto servía ya de base para que cuando volviera a surgir una cosa parecida, bueno, derecho constitucional de toda la vida, ¿no? Cuando vuelva a surgir una cosa parecida, pues vemos cómo se ha arreglado este tema aquí, pues vamos a arreglarlo de otra forma. Eso pasaba en la Edad Media, ¿no? Sí, Y al final, claro, hasta que uno se ve en esa tesitura, que ese es el problema, que eso pasaba allí, ¿no? Hasta que alguien se ve en esa tesitura de, oye, ¿cómo solucionamos este problema? Pues no hay una solución, porque nadie se ha visto en esa tesitura, ¿no? Es decir, el problema es que es necesario, ¿no? De alguna manera, que existan la posibilidad de que muchas personas se involucren en ese tipo, en problemas para que surjan muchas soluciones a problemas. Cuando tú tienes una sola entidad que se encarga supuestamente de solucionar todos los problemas, pues quedas al arbitrio de la voluntad de que esté ahí en ese momento, ¿no? Oye, ¿y esto cómo lo arreglamos? Bueno, pues vamos a hacer una ley de pandemias, ¿no? Una cosa así. claro. Que muchas cosas, pues, sobre todo en lo que llamamos el derecho civil, ya están legisladas y pensadas antes de que se dé el problema. Entonces, bueno, pues es alguien que se ha sentado y ha dicho, vale, yo lo voy a saber todo, ¿no? Y voy a ejercer este poder de planificación central para pensar cómo se debe organizar todo y buena suerte. Pero lo que dices es que a veces hay que pensarlo del momento, ver el caso, escuchar los hechos del momento para poder decidir y luego ya, pues como decías, se van las mejores leyes, las sentencias más razonables, si así lo quieres ver, las que más acepte la comunidad son las que continuarán, las que se seguirán utilizando, las que no se olvidarán, se volverá a decidir, y así es como se forma esta especie de, bueno, pues sí, el derecho constitucionario, que tiene muchas virtudes que a veces olvidamos. Sí, no, y es que además es que eso ya ha pasado, o sea, insisto, o Ujú, sea, sí, que es una sí. cosa que ya ha pasado, que no es que, y lo que pasa es que ahora estamos absortos con este sistema que tenemos, en el cual tiene que venir el juez, tal. Porque luego no es verdad tampoco. Es decir, que es todo también un poco pantomima, ¿no? Es decir, al final, pues, en España se está viendo muy bien, ¿no? Bueno, a todo el mundo le parece un escándalo, es lo que llevamos diciendo nosotros mucho tiempo, ¿no? Que viene Sánchez y pone en el Tribunal Constitucional a un amigo Ujú. y el o sea, CPPJ, tal, el Consejo General de Poder Judicial, se pone allí a una amiga y tal, entonces controla todo el Poder Judicial, entonces ahora la Fiscalía también la controla y tal. Y digo, pues, pero es que eso ya se sabía, o sea, eso ya es así y no puede no pasar, quiero decir, al final. No sé, no sé de dónde viene esto, pero al final, aunque una ley, una cosa esté puesta incluso en la Constitución, Ujú. ¿eh? Cualquier cosa que te digas tú, no, esto es una cosa innegable que está puesta en la Constitución de un país y tal, pues puede venir alguien que lo interprete de otra manera, como ha pasado tantas veces, pueden juntarse todos los partidos y hacer una reforma. Pasó en Estados Unidos con los impuestos a la renta, Ujú. que no les dejaban y tuvieron que reformar la Constitución de Estados Unidos, ojo, que no es ni la española ni la de Nicaragua, la Constitución de Estados Unidos para poder imponer un impuesto a la renta, porque no dejaba la Constitución. Hicieron otra enmienda y a poner impuesto a la renta. O sea, que si lo ha hecho Estados Unidos, no lo vamos a hacer nosotros, no lo va a hacer cualquier país. Entonces, al final, no hay nada que te asegure dentro del Estado, ¿no? Que estás hablando de que o sea, puedes pensar en esa seguridad que te da el Estado porque tiene unas normas fijas y tal igual. Pero es que eso no es verdad. O sea, es una ilusión que nos hemos hecho donde la realidad
es que lo que triunfa es el arbitrio de cada momento. Que me dices, no, bueno, claro, es que si yo tengo un problema en mi pueblo, ahí no se mete Pedro Sánchez. Digo, no, bueno, pues mientras no le interese, no. Cuando le interese, se va a meter. Claro, si no, no te preocupes que llegará. Claro, claro. Benja, yo tengo una duda, a ver si tú me la puedes resolver, porque bueno, más o menos puedo intuir cuál puede ser la respuesta correcta o no, pero bueno, una duda sobre todo esto de sistemas anárquicos. Pongámonos que no, que como defendemos, surge un orden anárquico donde la gente se empieza a organizar según su sistema que prefiera, ¿no? Según las leyes en las que se quiera regir. Y mi problema viene sobre todo con algunos sistemas que maltraten o dañen, según mi concepción de daño, sobre todo a gente joven, ¿no? Imagínate que hay un sistema donde practican el feminicidio, ¿no? A las mujeres, a las niñas, al nacer, algunas las matan. Y entonces yo, desde mi otra sociedad, lo veo y digo, esto está mal. ¿Debo rescatarlas? La pregunta es, ¿la guerra justa, lo que entendemos por guerra justa, estaría justificado en un anárquico? ¿No dependería de lo que decidiera tu comunidad? ¿Tú eso cómo lo ves? Porque a mí me genera, ya te digo, un dilema, porque algo dentro de mí me dice, oye, que, por ejemplo, estoy en contra del aborto, ¿no? Oye, que en el sitio de al lado están abortando de forma sistemática, tal cual. O les están esperando a los niños a que cumplan un año para matarlos, lo cual incluso peor puede ser, ¿no? O por ahí hay. Sí. Entonces, yo te diría, es que yo me siento con el deber moral de ir y rescatarles, pero igual estoy infringiendo sus leyes, les estoy haciendo daño, me estoy metiendo. No sé muy bien cómo resolver esta duda. No, yo, o sea, yo sí que considero que se puede intervenir, ¿eh? Es Ujú, decir, pero también hay varias formas de intervenir. Ojo, ujú, cuidado. O sea, que quiero decir que no es, bueno, están haciendo esto, me he enterado, pues me voy a ir ahí con machete, ¿no? Es decir, puede haber misiones de paz, puede haber. Y si se agotan todas las posibilidades y la cosa es tan escandalosa que no se puede ofrecer ninguna otra alternativa, pues yo considero que sí que se den, pero en casos extremos. O sea, sí que es verdad que se puede ofrecer refugio a las personas afectadas, ujú. se pueden, como digo, tratar de convencer a quien está haciendo eso, tratar de negociar, tratar de presionar económicamente. A esa, ¿no? Quiero decir, como se hace hoy en día en el sistema, en el orden internacional. El orden Ujú. internacional es así. Es decir, al final, tal país, Corea del Norte, está incumpliendo con los derechos humanos y tal. Bueno, pues se le capa, se le presiona, tal y cual, y hasta tratando de hacer que caiga el sistema y tal, ¿no? Y en última instancia, pues puede uno decir, oye, pues vamos a tratar de intervenir. Ya digo que es última instancia. Hay muchas herramientas antes Ujú, que eso, ujú. ¿no? Entonces, pero yo sí que creo que evidentemente hay cosas éticas que hay que tener en cuenta, ¿no? Si se están atacando a inocentes por la calle, si se está condenando a muerte a inocentes porque le da la gana a uno y tal y cual, pues hombre, sí que es bueno intervenir. Ya digo que existe la diplomacia, de hecho hay gente profesional en eso, hay gente que se ha dedicado a eso toda la vida, a la diplomacia. Existe también las sanciones económicas, existen muchas cosas, ¿no? Entonces, pues sí. Insisto, esto no es un problema que no tengamos ahora. No, 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 Digo, totalmente, no, no, igual que no. lo tenemos. Y mucho menos. Para mí no me parece una crítica a la anarquía. Simplemente es una de esas cosas que yo no sé. Bueno, no es tanto que no sepa resolver, sino que me gusta escuchar la opinión de otros de cómo resolverían este problema o cómo creen que se resolvería o qué creen que se podría hacer. Pero desde luego existe ahora y mucho peor, sin duda, de lo que podría existir Peor, claro, claro. bueno, vamos, eso no cabe. Incluso dentro de los estados, porque incluso de todos los estados, porque existen las sectas estas que hay por ahí, ¿no? Y que muchas veces son bastante perniciosas para sus miembros. Estoy pensando en algunas por lo que he podido saber, ¿no? Pero, y, Pero yo estoy y, pensando y cosas existe más Estado y claras. sí. Y existe ahí. Cosas más claras como los países musulmanes, algunos, el trato que tienen sobre Claro, las claro, claro. mujeres. O sea, que decir, y de hecho en mi ejemplo, ¿no? Un ejemplo que puedes poner algo similar. De nuevo, una sociedad musulmana donde si alguien se convierte al cristianismo o dice ser cristiano, le matan sistemáticamente. Que no Claro. me parecería ninguna locura visto lo visto, ¿no? Visto su historia de represión contra el pueblo cristiano. Entonces dices, vale, pero aquí me puedo meter, puedo salvar a los cristianos que hay ahí, que es exactamente las herramientas que tengo, que ya las has comentado, ¿no? Y en última instancia, pues eso, incluso llegar a la que se conoce como guerra justa, ¿no? Guerra ya no tiene que ser entrar en guerra completamente a la sociedad, pero si hace falta entrar y sacarles, rescatarles, lo que sea, pues, Eso pues, es. pero Claro, que claro, tienes que rescatar.
Sí. Pero que son cosas que, como dices, ya suceden y peor y nadie dice nada. O sea, al final hay grandes poblaciones, estoy pensando en cristianos en Nigeria y en partes de África, donde están completamente siendo masacrados día sí día no, mujeres en países musulmanes, bueno, veo aquí En cierto. Afganistán. Pues sí, hay sitios y donde no se hace absolutamente nada, o sea, que es mucho peor. La actualidad, simplemente yo me pregunto es, vale, ¿y eso cómo se resolvería en esto? ¿Qué podríamos hacer? Porque yo sé que me sentiría de nuevo con el deber moral de, oye, que en el pueblo de al lado están matando a niños al cumplir un año. Esto no me parece bien, algo habrá que hacer. Entiendo que ahí entra la diplomacia y también muchas veces las capacidades que tengas tú, ¿no? Porque tú imagínate que yo que sé, que esos tienen capacidad de meterte 4 bombas y tú no, ¿sabes? Yo que sé, podrían unirse varios en contra de eso, tal y cual, pero bueno, es decir, al final es un poco lo que pasa con las relaciones internacionales, solo que en este caso que estamos poniendo son problemas éticos graves y en Sí, vez de hablar de que ahí hay petróleo, una cosa así. sí, sí. Em, por eso, bueno, que puede ser difícil, no lo tendría muy claro. Y luego, a raíz de eso, todos los problemas que sé que lo has hablado alguna vez con los sistemas anárquicos son las segundas generaciones, ¿no? Segundas y terceras Sí. generaciones. ¿Qué es exactamente este problema? Sí, bueno, el problema de la segunda generación es, pongamos, que yo lo que propongo es un sistema anárquico en el cual yo propongo un sistema de comunidades puramente voluntarias, o sea, puramente voluntarias. Ujú, O sea, el requisito para estar en esa comunidad es haberlo aceptado, una cosa así. Le digo yo que aquí existe el problema de la segunda generación, ujú, que es que cuando se mueren todos los padres o todos los que lo han aceptado, volvemos a estar en una comunidad que los hijos no han aceptado. Es decir, la han aceptado, pero no explícitamente. La han aceptado porque siguen allí y tal, pero no explícitamente. Entonces, hay mucha gente que diría que esto es lo mismo que un Estado, una cosa así. Para mí no. Para mí, el Estado conlleva muchas, muchas, muchas más cosas. Pero sí que creo que en este sentido, los anarquistas, y en esto me incluyo, tendríamos que relajar un poco las exigencias de una comunidad política. Es ujú. decir, tendremos que relajar un poco y que no tiene que ser, digamos, una firma explícita de que yo vivo aquí, sino que tiene que ser la posibilidad de marcharse y la capacidad de alternativas, de que existen alternativas, y para eso hace falta una descentralización muy grande, ¿no? O sea, hablábamos antes de multiplicidad de poderes y de núcleos y tal y cual, y también, digamos, bueno, que uno se críe en un contexto en el que tenga también, y esto ya es un poco más polémico, digamos, una serie de sentimiento de pertenencia más allá de que soy un ciudadano con un DNI, ¿no? Es decir, digamos, un sentimiento más familiar en el cual provoque que esa comunidad, en esa comunidad esté mucho más a gusto, por decirlo de una manera, ¿no? Es decir, que él te comparta, digamos, puede ser la relación que tiene cada uno con su propio pueblo, que al final todo el mundo vuelva a su pueblo, pero no como un pueblo simplemente, sino que tiene una forma de una formación política más avanzada en el sentido de que tiene sus propias normas, tiene su propia convivencia y tal y cual, ¿no? Por eso yo creo que es que la mejor manera de solucionar el problema de la segunda generación, es decir, que no siempre se va a aceptar explícitamente la comunidad en la que vive, hay alternativas que para tratar de hacer que la cuestión sí continúe siendo más o menos legítima y es que, pues eso, que, haya que esa persona pueda irse a otro sitio cuando quiera, que no le suponga un problema muy grave irse a otro sitio, que lo tenga cerca y que luego que comparta, digamos, con los suyos para que de alguna manera se haga explícito esa aceptación al contrato social, no es un contrato social, digamos, a la convivencia, más que al contrato social, para que se haga explícito, digamos, comparado una serie de valores, una serie de costumbres, una serie de cuestiones, ¿no? Ujú. Para mí eso es el punto clave para saltarse ese problema, ¿no? ¿Conoces la forma en la que los AMIs intentan solucionar este problema? Ah, no, eso no lo sé. No, pues a los... Ah, bueno, sí, que los mandan, Eso que es. los mandan para afuera. Cuando cumplen 16, 17, Sí, sí, mandan un año o dos a vivir fuera de la comunidad y a trabajar allí, y luego cuando cumplen 18 tienen que volver y explícitamente decir si se quieren quedar, si quieren seguir siendo parte de la comunidad o quedarse fuera. Y la gran mayoría decide quedarse. O sea, algo están haciendo bien los amis, claro. que la población amis está creciendo a un ritmo.
envidiable, sobre todo comparado con el resto de Estados Unidos. Claro. Claro, sí, pues algo así me refiero yo, ¿no? Es decir, que al final que exista esa posibilidad, hombre, no obligarles a irse a otro sitio si no quieren, pero sí que tengan la posibilidad de ver lo que hay y decidir, ¿no? Y yo estoy convencido que si tú generas esto que acabo de mencionar yo, que es ese sentido de comunidad, unas normas, digamos, realistas, adaptadas al contexto, que solo se generarían sin Estado, pues yo creo que la mayor parte va a decidir quedarse en el sitio en el que está, ¿no? O por lo menos en un sitio muy parecido, ¿no? Eh, Muy raro es que venga alguien a ser disruptor y que, como ahora, ¿no? Como ahora, ¿no? Me quiero ir a, como hemos hecho nosotros, Edu, me quiero ir a Madrid y tal. bueno, o tan lejos de nuestras provincias, que los dos aquí somos provincianos. Sí. Y tienes algún consejo en cuanto a estrategia para acabar con el Estado, reducirlo, llegar a este orden anárquico? Yo siempre he dicho que soy pesimista político. O Bueno, sea, soy del PP, del Partido Pesimista. vale. O sea, yo no creo, o sea, y es o sea, suelo ser así, de desilusionador. O sea, yo no creo que haya, se pueda hacer nada más que, bueno, siempre las típicas cosas que se dicen de la contraeconomía, Bitcoin y tal. Pero yo creo que realmente el Estado caerá cuando tenga que caer, en el sentido de cuando colapse. Entonces, no sé realmente cuándo va a ser, o sea, para mí es una especie de parusía, o protoparusía, que vendrá cuando tenga que venir y tal y cual. O incluso igual nunca desaparece y viene antes el fin del mundo, pero no, yo confío en que sí desaparezca, porque todos los sistemas caen, todos, o sea, cayó Roma, es decir, yo siempre digo, si cayó Roma puede caer cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo qué sé, o sea, cayó Egipto, cayó Roma, cayó todo, esto va a caer también. El problema es cuándo y cuánto lo tenemos que sufrir. Quizás, quiero decir, a mí no me parece mal que durante el tiempo en el que exista tratemos de aminorar los efectos del Estado, pues con determinadas leyes, con bajadas de impuestos, con determinadas tal. Es decir, digamos, el pragmatismo político. No estoy en contra de que haya gente que haga eso, evidentemente. Cuanto mejor hagas al mundo con lo que tienes, más positivo es, pero no considero que realmente podamos seguir una estrategia para la eliminación total del Estado, porque considero que está fuera de nuestras manos o sea, que no es una cosa que decida yo, que decíamos nosotros, que vayamos a Ferraz a protestar o algo así. O sea, creo que realmente es una cosa que va a venir cuando colapse y punto. Pero es una opinión completamente personal, ¿eh? Igual me equivoco y ojalá me equivoque, vamos. Sí, sí, bueno, yo pues, no lo tengo muy claro, tiendo a ser demasiado optimista a veces y digo, esto va a ser lo que acabe con el Estado, pero bueno, igual es por eso, por personalidad distinta que me gustaría verlo en vida al Estado caer, a ver si hay suerte y Yo sí. he llevado tantas desilusiones. O sea, me quiero decir, te voy a poner un ejemplo. O sea, además un ejemplo muy reciente, ¿no? Que he mencionado antes, que es el ejemplo de Ferraz, ¿no? O sea, de repente salen todas las televisiones que está todo el mundo en Ferraz protestando por la amnistía, por no sé qué, no sé cuál. La amnistía se aprobó igual. Y el asalto constitucional se ha dado. Y ahora les van a dar todos los impuestos a Cataluña. Tal, que a mí no me parece mal, ojo, pero a la gente que ha protestado seguro que le parece muy mal. Y tal, entonces parecía de repente que en noviembre, todos los días, gente allí protestando, llegó a haber hasta 30.000 personas ahí que llegaban hasta la calle Princesa y hasta abajo, hasta el Parque del Oeste, todo lleno de gente protestando, protestando, protestando. El Estado sacó su gran herramienta, que es la fuerza, ¿no? Gaseó, tiró pelotas de goma, tal, pum, pum. Pues si la cosa fuera más complicada, y esto fue una cosa que yo considero que es bastante importante para la historia reciente de España, porque ha sido realmente es donde yo ya he visto realmente que se ponía contra las cuerdas al Estado, en este caso el PSOE, ¿no? Se ponía realmente contra las cuerdas porque si hubieran aflojado un poco, hubieran tomado la sede, ¿eh? O sea, yo estoy convencido, ¿eh? O sea, la sede del PSOE hubiera sido tomada. ¿Eh? O sea, hubieran entrado, hubieran tomado la sede y hubieran cogido todos los papeles que tienen ahí, de los secretos que tienen por ahí el PSOE. Pero realmente yo vi, o sea, si realmente el PSOE ejercía la fuerza que ejercía en aquel momento y controló la cosa como la controló, o sea, había furgonetas de la policía extendidas por toda la calle Princesa. Yo creo que hasta cientos de furgonetas. Yo he pasado por ahí alguna vez y era increíble la presencia policial que había ahí. O sea, eso que nos indica que ahí el PSOE, el Tenía Estado miedo. en este momento, tenía miedo.
tenía miedo, ¿no? Tenía miedo o por lo menos tal, pero como tiene todas las herramientas a su favor, pues fue prácticamente imposible hacer absolutamente nada. Además es que es así, esperaron a que la gente se cansara, con todo el perdón del mundo, pero que unos frikis tomaran la representatividad de ese movimiento, digamos, más espontáneo y ciudadano, y lo ridiculizaron a más no poder, y entonces tienen el discurso hecho, ¿no? Tienen el discurso hecho y ya, y la fuerza con ellos. Es decir, y si ni en esas, que en ese momento fue bueno, o sea, no tuve la esperanza de que iba a caer el Estado, pero sí tuve la esperanza de que igual cambiaba algo, ¿no? Si ni en esas pudo pasar absolutamente nada, porque no, es que es que ni siquiera, no es que estén protestando para que caiga el Estado, o ni siquiera para que caiga el PSOE, sino una ley, que es la amnistía, una ley. Ni siquiera con esas la derogar. Creo que mi pesimismo está más que justificado, ¿no? Porque ni siquiera con esas, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Sí, pero a la vez yo creo que sí, que igual mucha gente luego pues, se volvió pesimista al ver que no funcionaba, pero yo creo que hay gente mi partida de todo lo que saqué de Ferraz fue, mira cuánta gente hay aquí y esto llama a más gente, hace una especie de efecto llamada de, oye, mira, no estás sola, hay mucha gente. Nosotros porque nos movemos en el mundo de las ideas y nos es muy fácil encontrarnos gente que opina como nosotros, pero hay mucha gente que se siente ideológicamente apartada, que a lo mejor no conoce a mucha gente que opine como él y de repente ver toda esa fuerza ahí, dices, ostras, que no estoy solo, que igual no me tengo que avergonzar de lo que defiendo, que a lo mejor odiar al Sí, PSOE no es tan malo, ¿no? Somos más, o sea, yo eso sí que lo vi como una forma de subir el ánimo a mucha gente. Pero como dices, sí, igual nuestro destino, Benja, es pasarle el legado de las ideas, ¿no? A los siguientes que vengan y así claro. poco a poco. Y yo es lo que digo, yo siempre he pensado que con convencer a una persona de que el anarquismo es lo correcto, ya estaré contento en la vida, ya lo he conseguido, a una como poco, así que con ello, bueno, pues sí he conseguido más, y con que ellos intenten pasar luego mi legado, que poco ha aportado o nada, pero bueno, por lo que sea, por lo menos lo intento. Pues yo ya estaré contento y así, bueno, pues a las siguientes generaciones que estas Fíjate, ideas antiestatales, por lo menos que perduren. fíjate que Álvaro Dors tiene un escrito sobre esto, justo, que está hablando. Nacionalismo en crisis y regionalismo funcional. Ya el propio título ya nos puede hacer una idea. Y en ese, y que para mí es absolutamente, digamos, el códice de mi ideología política absoluta, ¿no? Entonces, en ese escrito, Álvaro Dors teoriza, además de una forma bastante razonada, mm, cuándo va a caer el Estado, ¿no? Entonces, Ujú, él proponía que el Estado iba a caer en el momento, ojo, no existía aún la Unión Europea, ujú, pero ahora podemos equipararlo con la Unión Europea, porque él hablaba de organizaciones supraestatales. ujú, Entonces, evidentemente, ahora nosotros podemos relacionarlo con la Unión Europea, cuando la habla no existía. Él decía que cuando las organizaciones supraestatales tengan ejército propio, es ujú, decir, dice, el monopolio de la fuerza pasará de facto a la organización supraestatal. Y dice, y aunque tengan cuerpos policiales propios los Estados miembros. Dice, porque realmente donde estará realmente el monopolio de la fuerza será en el poder del ejército único de la organización supraestatal. Esto es interesante. Y dice, y en ese momento será cuando el Estado caiga, porque dice que esa organización supraestatal como Estado no se podrá mantener porque no tiene ni podrá tener un relato nacional, y dice que es muy difícil que un Estado, o sea, dice que es imposible que un Estado se mantenga sin relato nacional. ujú. Aquí en España tenemos un relato nacional, aunque tenemos varios relatos nacionales, de hecho, no uno, tenemos varios, dependiendo de la ideología que tengas. Pero él dice que ese relato, no se podrá crear un relato nacional en un sistema supranacional, pues será prácticamente imposible, y esto es evidente, ¿no? Yo no puedo tener un relato nacional compartido con un alemán, con un checo y con un húngaro, o sea, pues es imposible. Y en ese momento será cuando caiga el superestado y por extensión el Estado porque ha dejado de tener ese monopolio de la fuerza. Entonces, él como él teoriza cuando va a caer el Estado. Y aquí hay una cosa que esto te va a gustar, que dice, Estoy entonces, ¿qué tenemos haciendo- que hacer? Dice él. ¿Eh? No, que estoy ¿Qué aquí, que dices? esto ya me gusta, que lo que viene Ah, seguro ya me gusta, pero que esto ya me gusta. entonces, pero él dice, ¿qué tenemos que hacer nosotros mientras tanto? Él dice algo así como crear, mientras tanto, la ciencia de la organización social.
dice, algo así dice. De tal forma que lo que tenemos que hacer es tratar de lucubrar cómo será el mundo después, y él llama, lo que él llama que vendrá después, que es el regionalismo funcional. Ujú, Ya digo, este hombre no es ni anarquista ni nada, ni libertario ni nada, sino que es un tradicionalista, por decirlo de alguna manera, católico. ujú. Pero, ¿verdad que nos suena muy familiar todo esto? Sí, sí, no, no, me ¿Eh? gusta lo que digo, me gusta, tengo que leerme esto. Yo lo que pienso, o lo que, bueno, he escrito alguna vez, o hablado, o reflexionado, igual solo en mi casa, pero que lo pienso y ahora que lo has dicho me he acordado, es eso, que el Estado, que parece que las organizaciones supranacionales van a ir ganando poder, y sobre todo, yo lo veía más por el lado económico, ¿no? Por el problema de cálculo, de que al final, a mismo peso, prefiero un Estado supranacional que un Estado regional, bueno, regional, cosa, al mismo peso de Estado, ¿no? Prefiero que abarque más territorio que menos, sobre todo por eso, por problemas de cálculo, la distancia, la información y todo. Entonces, yo eso sí que lo pensaba un poco, ¿no? Lo de que con el crecimiento de las organizaciones supraestatales es más probable que el Estado caiga, más por problemas de cálculo y de lejanía a la información que Sí. por el relato, oye, me convence, me gusta, me voy a tener que leer ese escrito de Álvaro Dors, a quien por cierto no he leído nada, o sea que es un nuevo descubrimiento. Pues sí, pues te va a gustar. Pues Sí. sí, te va a gustar. Además, ahí dice, él ya reitero que es católico, dice, hay que negar la soberanía del Estado, tal, es incompatible con la soberanía de Cristo. Eso está muy bien. Benja, hacia el final de las entrevistas siempre hago dos preguntas. Una es si nos puedes recomendar unas lecturas sobre temas que hemos tratado Mira, hoy o temas en general que te gusten. acabo de recomendar una que yo para mí es, ya digo, que es la base de mi pensamiento absoluto, que es la de Nacionalismo en Crisis y Regionalismo Funcional de Álvaro Dors. Luego, como hemos hablado de la Edad Media, podemos recomendar el típico libro, yo soy muy pesado, pero que está muy bien, el de la invención de la Edad Media de Jack Hers. Y luego hay uno de López Amo, que ¿cómo se llama? Se llama... espera, ahora se me ha ido, lo tengo ahí, pero no quiero levantarme y chafarte, lo voy a buscar aquí. Creo que es López Amo. eh, el poder político y la libertad. El poder político y la libertad. Está muy bien también ahí, trata en algún momento de. Él se sorprende de cómo es posible. Además, también hace una pequeña crítica a aquellos católicos que no. Que se sorprenden porque cuando se habla de individuo, como si fuera una cosa completamente ajena al catolicismo, ¿no? Entonces él habla de eso, ¿no? Y de cómo él dice, la patria te puede exigir un esfuerzo, pero el Estado te lo exige continuamente, de forma fría, y si Ujú. no lo haces, pues tiene consecuencias, ¿no? Es una cosa así, dice, algo así dice. Luego, para ir a mi tierra, eh, pues me vais a matar, igual algunos y tal, pero a mí me gusta mucho Teoría del Nacionalismo de Vicente Risco. Porque habla también mal del Estado, habla también mal del Estado. Tiene también algún escrito así Vicente Risco. En general, toda la obra de Vicente Risco es recomendable. Toda la obra de Vicente Risco es recomendable. Tiene una, a quien le guste el tema de historia y tal, tiene una que es historia de los judíos, otra que es historia de Galicia también, que parece que no, pero también mete determinadas cosas contra el Estado y en teoría del nacionalismo también mete alguna cosa contra el Estado. Está muy bien, digo, porque no es conocido para nada, entonces está bien que se hablen de estas cosas. Y luego, pues fíjate lo que voy a decir, para irnos a algo más económico quizás, la ciudad de Dios de San Agustín. ¿Por qué? Porque ahí San Agustín dice, o sea, expone el valor subjetivo, que es una cosa que muchas veces pensamos que es una cosa de Menger y no, no, o de los escolásticos y de que ahí se queda. No, no, el propio San Agustín en el siglo IV, 3-4, habla de que las cosas tienen un valor dependiendo de la utilidad que uno le da y tal y cual. Entonces eso está bastante interesante, ¿no? Y luego los clásicos, pues no sé, los que cada uno quiera. Ah, bueno, y voy a recomendar uno también ahora, te estoy recomendando muchos, pero voy a recomendar uno que salió hace poco, que me lo leí, que está muy bien también para comparar la economía de mercado con lo que dice, con el pensamiento cristiano, que es ¿cómo es? Ahí lo tengo aquí, a ver si. La economía de las parábolas, que es del padre Robert Sirico, Ah, que es digo, un me suena mucho. libro muy cortito. Yo me lo leí porque hice una presentación con Bastos
y está muy divertido porque te va cogiendo las parábolas que tienen que ver con la economía de Cristo, entonces te va sacando una conclusión y tal y cual. Y luego al final tiene una reflexión bastante interesante. Entonces, pues también lo recomiendo. Y luego, ya para acabar, uno que no es austriaco, pero que se acerca mucho al pensamiento austriaco. A mí me gusta mucho cuando un no austriaco se acerca mucho al pensamiento austriaco. Eso quiere decir que hay cosas que se concluyen Ujú, de otros razonamientos. Entonces, me gusta que dos razonamientos diferentes te lleven a las mismas conclusiones, ¿no? Pues eso me gusta porque quiere decir que igual estás en la razón, ¿no? Es decir, pues si tú dices, no, la única forma de llegar a esta conclusión es razonando así y tal. Ya, pero si otro, desde otro punto de vista, ha llegado a la misma conclusión, pues tenemos más posibilidades de tener razón, ¿no? Por decirlo de una manera. Y que es Lo pequeño es hermoso, de Schumacher o Schumacher, ¿no? Que es un economista católico estadounidense de los años 70. Y ahí él dice que estas prospecciones que hacen los analistas sobre el precio del petróleo en el futuro, sobre tal, dice algo así que es mejor que se las inventen. Dice, es mejor que. Sí, 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 dice, en vez de hacer estos cálculos que hacéis de cómo va a ser el petróleo, no sé qué, no sé cuánto y tal y cual, está hablando de las estimaciones económicas y tal y cual. Dice, es mejor que las inventéis. Dice, porque la única forma, y además lo dice así, la única forma de saber las cosas es con la estimación empresarial, ¿no? Entonces suena mucho a la idea que nosotros tenemos, pues lo dice ahí en Lo pequeño es hermoso, ujú, que es un libro que tiene cosas muy interesantes. No digo que nos interese todo, porque no es austriaco, claro, no todo es austriaco, pero tiene cosas muy interesantes. Y ujú. yo creo que ya está, ¿no? Los Sí, típicos sí. ya los conocemos Esto todos. último que mencionabas me recuerda a eso, al concepto austriaco que a Huerta le gusta mucho Eh, hablar de ello, de la diferencia entre conocimiento científico y empresarial, ¿no? Para que mm. la gente. Efectivamente, él no lo detalla así, o sea, Schumacher no lo detalla así, o Schumacher, o como sea, no lo detalla así, pero viene a decir lo mismo, ¿no? Es decir, no hace un desarrollo muy grande de esto, pero sí dice porque él tiene un concepto que solo se lo he escuchado a él, que son de los valores metaeconómicos, Ujú, ¿no? Dice ujú, que hay una serie de valores metaeconómicos que no son cuantificables y tal, entonces eso a mí me gusta mucho y, ujú. y desarrolla un poco esa idea. Genial. Y la segunda pregunta, con la que siempre cierro, es si pudieras tener una conversación con cualquier persona de la historia, ¿con quién sería? Con Jesús, claro, con Cristo, Sí. es evidente. Genial. Benja, si a la gente le ha gustado lo que ha escuchado y quiere escucharte más, leerte, verte, seguirte, ¿dónde puede hacerlo? Pues pues tengo mi cuenta de Twitter, que es donde yo anuncio absolutamente todo, Ujú, que es BenjaEFE, BenjaEFE. Eh, y luego pues escribo, yo digo ahí porque ahí es donde yo condenso todo y donde anuncio todo. También en Instagram, pues si alguien me quiere seguir, igual, BenjaEFE, aunque ahí subo más cosas personales, pero también subo cosas que hago. Si hago una charla, si hago alguna cosa, lo subo ahí, lo subo a esos dos sitios. Eh, y luego, pues pueden seguirme, leerme en OK Diario todos los días. Publico una media de 10 artículos al día, o sea que tiene ahí para, para leerme. Lo que pasa es que bueno, muchas cosas son muy sencillitas, otras cosas son más elaboradas. Tengo columna de opinión, pero vamos, que yo escribo mucho, me dedico a eso, vamos, lo que me dedico. ujú, Luego tengo una columna mensual en el Juan de Mariana. ujú. A veces escribo en el Diego de Covarrubias, a veces escribo en un periódico local de Galicia que se llama A Hoy Noticias, o sea que bueno, que tienen varios sitios donde leerme y donde ver lo que hago. Y si me buscan en internet, Benjamín Santa María, verán que tengo ahí conferencias y cosas relacionadas. Estupendo. Bueno, Benja, muchas gracias por tu tiempo. Espero que hayas disfrutado de la entrevista y que vuelvas pronto al canal. Bueno, cuando tú quieras, porque la verdad es que nos entendemos muy bien, Edu, Sí, pensamos más o menos parecido, así que así es fácil, cuando porque quieras. puedo entrevistar a alguien que es como en gran parte entrevistarme a mí, así que yo no lo tengo que decir yo todo, sino que te uso a ti para que expreses mis ideas. Muy bien, Muchas fantástico. gracias. Adiós Pues, y un abrazo. punto.